Hola, buenas noches, Marilo. Bueno, ya me imagino que habrá escuchado lo que nos ha explicado Juan Carlos Roldán, ¿no? Es decir, cuando llueve el suelo chupa agua si hay bosques, si hay arboleda y la tierra es permeable. Una vez que se edifica, ya el agua no penetra en la montaña y arrastra con todas las viviendas. Dígame, bueno, si puede decirme en Andalucía cuáles son las zonas más vulnerables que pueden estar en riesgo de que esas lluvias se lleven las viviendas. Bueno, hay razones físicas por un lado y razones humanas. Las razones físicas, pues evidentemente las zonas montañosas, las zonas, todo lo que es el litoral mediterráneo fundamentalmente es la zona con mayor riesgo porque son cuencas pequeñas que además donde hay lluvias muy intensas y en apenas un par de horas o algunas veces en menos de una hora la cuenca tiene que desaguar esa lluvia intensa y eso genera inundaciones inevitablemente. Y después también las razones humanas, pues el tipo de urbanismo que tenemos, sobre todo en el litoral y también algunas aglomeraciones urbanas, muy poco respetuoso con el funcionamiento ecosistémico de las cuencas, que tampoco ayuda mucho, sino todo lo contrario, empeora la ya de por sí predisposición física de nuestro territorio a la inundación. Profesor, ¿me puede decir en qué zonas hay más riesgo? Pues fundamentalmente todo lo que es el litoral mediterráneo, la franja costera que iría, digamos, desde Estepona hasta Vera, porque es donde las sierras están muy cerca de la costa y es donde actúan con mayor intensidad también las gotas frías y este tipo de precipitaciones tan intensas. ¿Y cuál es su propuesta para que una familia no vuelva a perder su vivienda? Es que pierden su vida. Se les va la casa arrastrando en los ríos, los coches, los negocios. Y no es la primera vez que llueve sobre mojado. Hay gente que ha perdido la casa hasta más de 3 veces. Esto se viene repitiendo y por desgracia se va a seguir repitiendo, y eso a pesar de que las soluciones son muy fáciles porque se conoce perfectamente el funcionamiento de las inundaciones, cuándo se producen, cuándo se van a producir, pero no se actúa, pero eso ya es una responsabilidad de las administraciones. A pesar de que se conoce cómo prevenirla, no se actúa preventivamente, sino que recurrimos a lo que es la actuación post-catástrofe, es decir, la declaración de la zona catastrófica, y esto evidentemente no soluciona el problema. Esto simplemente lo que hace es paliar los daños que ya se han producido, pero habría que actuar preventivamente y en función de la cuenca, del arroyo de la Rambla, hay una batería de medidas que se podrían usar pero que no se están aplicando. ¿Cuáles se podrían usar y que no se aplican? Pues mira, por ponerte solamente algunos ejemplos, esto varía porque las recetas no son las mismas en todos los arroyos, pero por ponerte algunos ejemplos, para el caso concreto de Campanillas, crear zonas de inundación preferente. Es decir, sabemos que cuando la lluvia es de tal intensidad como ha sido en este caso y como va a volver a ser dentro de 5 años, el cauce no tiene la capacidad de desaguar, de drenar esa lluvia tan intensa. Entonces lo que tenemos que hacer es favorecer que ese agua desborde en un sitio donde no haya casas y donde no haya zonas industriales, donde no se generen daños ni económicos ni a las personas. Crear zonas de inundación preferente. También estudiar, que es una cosa bastante obvia que no se hace a pesar de lo obvio que resulta, estudiar cuáles han sido las causas de esta inundación concreta de Campanillas y de cada una de las inundaciones que se producen para en un futuro corregirlas y que no vuelvan a repetirse o en el mismo sitio o en zonas que funcionan de una manera parecida. Esto tampoco se suele hacer. No sé, la batería de propuestas sería muy amplia y haría falta sobre todo voluntad política para llevarlas a cabo. Es interesantísimo además lo que está contando. Ya por último, ¿no? Porque yo querría preguntarle muchas más cosas, pero una de las cuestiones es, hay una propuesta que sería quitar las viviendas en las zonas que se consideran ilegales y empezar a dejar libres las costas. Esto significa que a miles de familias tienes que quitar su casa y ponérsela en otro lado. ¿Eso es aplicable?
Claro, no había querido citar esto porque es bastante conflictivo, poco popular decir esto, pero la reclasificación de suelos es una medida fundamental. Lo que pasa, claro, evidentemente pues hay familias que ya viven en unos sitios, hay industrias que ya están situadas y pues, no está bien visto el quitar unos derechos ya adquiridos. Pero precisamente se está abriendo en estos días, a raíz de la borrasca Gloria, mucho el debate sobre la necesidad de que la naturaleza recupere su territorio. Entonces no se trata necesariamente, cada vez que hay un desastre, o bien con el mar o con los ríos, no se trata de reconstruir, sino a lo mejor deberíamos pensar la necesidad de construir y construir en los sitios donde sí es posible. Antonio